y cada cosa en nuestra vida las has ordenado para tu gloria, para alabanza de tu nombre. Este pueblo está acá reunido para adorar y bendecir tu nombre. No hay otra razón, Señor, que nos traiga a este lugar sino tu santa presencia. Por eso te pedimos que te quedes con nosotros y nos ministres por tu palabra. Esa palabra que es capaz de cambiar las vidas. Esa palabra que es capaz de romper las ataduras. Esa palabra, Señor, que es capaz de cambiar los corazones, de alentar a los que están débiles. Es esa palabra la que nos une. Quédate con nosotros, Señor. Derrama tu favor sobre tu pueblo. Derrama de tu gracia y de tu misericordia sobre tu pueblo esta noche, Señor. Que ellos puedan ser testigos de tu poder esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra. Amén y amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la casa del Señor. Nos llena de mucha alegría encontrarnos acá en este lugar. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la Biblia en la carta de Judas. Es el libro del Nuevo Testamento que estamos estudiando los días martes. Y a pesar de que es una carta tan pequeña del Nuevo Testamento, tiene una profundidad bíblica, doctrinal, que es importante para nosotros que nos enfrentamos a diferentes desafíos. Carta de Judas, vamos a leer el versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios en la carta de Judas: estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, la semana pasada concluimos una explicación que el escritor de esta carta de Judas da en relación a cómo se suscita la apostasía dentro del pueblo de Dios y cómo la apostasía puede afectar la unidad y la salud de la iglesia. La forma en cómo Judas ha representado correctamente las dimensiones de este peligro fue cuando utilizó a tres personajes del Antiguo Testamento que por cuya reputación hoy nosotros sabemos son personajes siniestros que causaron gran daño al pueblo de Dios. Por ejemplo, al hablar acerca de Caín, quien fue el primer asesino en la historia y que por encima del flagelo de su homicidio, él quiso establecer una forma de acercarse a Dios a su manera. Y por eso es que la advertencia iba: ay de aquellos que siguieron el camino de Caín, de aquellos que quieren acercarse a Dios a su manera. El segundo ejemplo que Judas nos demostró son los que se entregaron al error de Balaam, es decir, aquellos que creen o que consideran
que pueden sobornar la fe o que pueden de alguna manera reducir las exigencias de Dios ante aquello que Dios ya ha establecido. Y el profeta Balaam es el vivo ejemplo de todos aquellos que tratan la manera de hacerse de ganancias infructuosas y que al final terminan contaminando el cuerpo o terminan contaminando a aquellos que se adhieren a su error. Por último, que fue lo que vimos la semana pasada, son aquellos que se unen a la rebelión de Coré, o que Coré representa, hermanos, ese símbolo de aquellos que quieren ocupar o utilizar una posición que no les corresponden y pervierten el orden establecido que el mismo Dios ha colocado para su pueblo. Con esos tres ejemplos en los que se establece el camino de Caín, el error de Balaam y la rebelión de Coré, ahora el escritor de Judas, de manera muy artística, muy elegante, va a utilizar algunos fenómenos naturales como lecciones objetivas que van a ilustrar verdades acerca de cómo operan estos que se introducen en medio de las congregaciones. Nosotros, hermanos y hermanas, debemos de recordar que el Señor Jesús, por ejemplo, utilizó los fenómenos naturales como lecciones objetivas que de alguna manera ilustraban precisamente verdades espirituales, que es lo que la carta de Judas también va a hacer al utilizar estos ejemplos. Las parábolas que el Señor Jesús contó, como la parábola del sembrador, la parábola del trigo y de la cizaña, son lecciones que a partir de la naturaleza reflejan una profundidad o una vivencia espiritual que para los oyentes es una invitación para reflexionar en el tipo de naturaleza de aquellos que escuchan estas lecciones, de aquellos que escuchan estas verdades. Los salmos también contienen muchas ilustraciones a partir de la creación y a partir de los fenómenos naturales. Entonces, por eso es que no es de extrañar que ahora la carta de Judas, o el escritor de esta carta, esté utilizando el mismo patrón de ilustrar estas verdades espirituales a partir de estos fenómenos naturales, ¿verdad?, que se dan en el día a día. Pero lo curioso es que el escritor de Judas utiliza estas figuras de la naturaleza para representar el espíritu de los apóstatas, o el espíritu de aquellos que dividen la iglesia, o el espíritu de aquellos que contaminan el cuerpo. Esas comparaciones, hermanos, son bastante coloridas y muy bien estructuradas. Como le hemos dicho en otras ocasiones, el escritor de la carta de Judas es alguien que sabe manejar perfectamente el lenguaje. Y aún incluso, hermanos, nosotros que tenemos una traducción de la Biblia, podemos encontrar la belleza en cómo este pasaje está redactado. Si usted, por ejemplo, lo lee con detenimiento, a pesar de que la descripción que está haciendo el autor es en relación a gente perversa, a gente mala, a gente hostil, la elegancia en el uso del lenguaje y las comparaciones o los símiles que hace, hablan, hermanos y hermanas, de una profundidad en el uso del idioma griego. Por eso es que ahora, hermanos y hermanas, estas descripciones son bastante interesantes. ¿Y cuáles son esas descripciones naturales que el escritor tan bellamente ha colocado en este pasaje? Número uno, él habla de arrecifes ocultos. Tal vez acá en la traducción que tenemos nosotros no encontramos la palabra arrecife, pero ya vamos a explicar a dónde se encuentra. Segundo, habla de nubes sin agua llevadas por el viento. Tercero, habla de árboles
que no dan fruto. Cuarto, habla de violentas olas del mar. Y quinto, de estrellas fugaces. Entonces vea cómo el escritor armoniza todos estos elementos y los coloca en este pasaje para precisamente persuadir a los oyentes de la gravedad de la naturaleza de todos aquellos que se rebelan a la autoridad, que contradicen la verdad de la palabra, que maldicen a la autoridad, que contaminan sus cuerpos. Comencemos en primer lugar, hermanos, con lo que dice el versículo 12. Oiga esto: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Esto es la forma en cómo lo traduce la Reina Valera. Ahora veamos cómo lo traduce la NBI. Si usted tiene esta Biblia, que es la Biblia paralela, usted va a encontrar los dos pasajes. Ahora vea cómo lo traduce la NBI. La Reina Valera dice: estos son manchas en vuestros ágapes. La NBI dice: estos individuos son un peligro oculto que sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. ¿Qué es el significado o cuál es el significado de la palabra que la Reina Valera traduce como manchas en vuestros ágapes y que la NBI traduce como peligros ocultos? La palabra que se traduce ahí describe básicamente suciedades o máculas que cubren un objeto, por ejemplo un cuerpo. Esas manchas lo que hacen es arruinar la apariencia del objeto en cuestión y por lo tanto esas manchas cubren la naturaleza real y el peligro real de lo que quieren esconder. Para que nosotros, hermanos, podamos comprender a qué se está refiriendo la carta de Judas, hay que hacer mención, como ya lo hemos hecho a lo largo de este estudio, que la carta de Judas tiene un parentesco bastante familiar con la segunda epístola de Pedro, específicamente el capítulo 2. Y solamente para que entendamos la profundidad de a lo que se refiere el escritor cuando habla de manchas en vuestros ágapes o peligros ocultos, como lo traduce la NBI. Ambas traducciones dicen lo mismo, más bien dicho, quieren transmitir el mismo mensaje. Para entender entonces todo el contenido del pasaje, veamos lo que dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2. Si usted me puede acompañar, segunda de Pedro capítulo 2, versículos 13 y 14. Vea lo que dice el escritor: son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Es lo mismo que dice Judas. Vea lo que dice el versículo 14. Tienen los ojos, número 1, llenos de adulterio. Número 2, son insaciables en el pecar. Número 3, seducen a las personas inconstantes. Número 4, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Entonces usted puede notar que tanto la carta de Pedro como la carta de Judas describe a los falsos maestros como manchas, como suciedades o como peligros ocultos. Lo que quiero llamar su atención es que en el sentido original del vocablo griego, la palabra que ahí se traduce como manchas o que la NBI traduce como peligros ocultos es la palabra arrecife. Y usted sabe, hermano y hermana, que un arrecife precisamente es arrecife porque está oculto bajo el agua.
Y al estar oculto bajo el agua, en muchas ocasiones se vuelve en un obstáculo peligroso para que una nave pueda acercarse finalmente a tierra. Y eso precisamente es lo que quiere reflejar la carta de Judas, cuando habla acerca de un peligro oculto o de una mancha. Ellos ya están dentro, pero tienen una apariencia, tienen una suciedad, una mancha que no le permite a los cristianos distinguir lo peligroso que son estas personas. Porque aunque tienen una apariencia de que no son personas ofensivas, en el fondo, muy en el fondo de su naturaleza, son personas muy peligrosas. Usted sabe, hermanos y hermanas, lo que es un arrecife y el peligro que representa un arrecife para una embarcación que quiere llegar finalmente a tierra. Si las personas que van en el navío no se percatan que se están enfrentando a un arrecife en el momento en que quieren arribar a tierra, eso puede ocasionar severos daños a la embarcación, y con eso pueden incluso poner en peligro no solamente el navío, sino que pueden poner en peligro la vida de los que están en ese barco. Eso ocurre también con los falsos maestros que están dentro, pero que son un peligro oculto, que no es tan fácil de distinguir la amenaza y la condición virulenta que representan para la iglesia. Por eso es que, hermanos y hermanas, la traducción tanto de la Reina Valera como de la NBI nos ayudan a entender a profundidad lo que el pasaje quiere demostrar. Pero ¿en qué son un peligro oculto? Porque allí en el versículo número 12 dice: estos individuos son un peligro oculto. Oiga, sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. La Reina Valera lo traduce de la siguiente manera: estos son manchas en vuestros ágapes. La palabra ágape es una forma de decir amor en el Nuevo Testamento. En la Biblia, hermanos y hermanas, hay 5 palabras o 5 vocablos que se utilizan para hablar acerca del amor. Bueno, en realidad 4, pero en el griego son 5 vocablos los que pueden dar esta idea de amor. Uno es filos o fileo, que se refiere al amor fraternal, el amor que existe entre hermanos, entre compañeros, entre amigos. Es el amor familiar. El estorge es el amor que se construye sobre la base del compañerismo, como el que se establece, por ejemplo, en las relaciones de trabajo, donde hay cierto cariño, cierto nivel de comprensión. Y está también, hermanos y hermanas, el amor ágape, que es al que se hace referencia acá. El que no aparece en el Nuevo Testamento es el amor eros, que tiene que ver con las expresiones románticas o eróticas que se pueden producir entre un hombre y una mujer. Pero ¿cuál es la característica del amor ágape? El amor ágape es característico porque es aquel amor que se desprende sin esperar nada a cambio. Es el amor con el que Dios nos amó. Dios nos amó a nosotros no porque esperara recibir algo de nosotros. Él nos amó sin condición y sin reserva. Entonces, cuando acá la Biblia dice que estos falsos maestros son manchas o son un peligro en vuestros ágapes, o como dice la NBI, son personas que sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, habría que preguntarnos qué eran las cenas ágapes o qué eran las cenas de amor fraternal. Aquí, hermanos, es donde es importante hacer mención
que en los primeros años de la vida de la iglesia, el pueblo de Dios no se reunía en edificios como este, sino que la iglesia se reunía en las casas, en lo que ahora nosotros llamamos células de hogar. Pero cuando los cristianos se reunían, especialmente el día domingo, ellos realizaban su culto normal con alabanzas, himnos, profecía, con todos los dones. Pero al final del servicio, los cristianos tenían una cena. Y cuando hablo de cena, era cena, comida. No era un refrigerio, era comida con todas las de la ley. Pero la comida no era patrocinada exclusivamente por el anfitrión de célula, sino que todos los hermanos, las hermanas que se congregaban en esa casa, llevaban algo para esa cena comunitaria. Uno llevaba pan, otro llevaba trigo, otro seguramente llevaba cordero, otro llevaba algún tipo de vino, algún tipo de bebida, otro llevaba queso. Es decir, todos llevaban algo de comida. Pero en el momento de la cena comunitaria, la cena ágape, los cristianos repartían esa comida entre todos, de tal manera que aun cuando una persona haya llevado carne, tenía que compartir con el resto de la comunidad. Si otro había llevado vino, lo compartía con el resto de la comunidad. A eso se le llamaba la cena ágape. Y después de la cena ágape, se celebraba lo que se conoce como la cena del Señor. Y se hacía una acción de gracias. Que esa palabra, acción de gracias, es una palabra que usted conoce, pero que la asocia con el catolicismo romano, que es la palabra Eucaristía. Cuando usted dice, vamos a hacer un culto de acción de gracias, usted está diciendo, vamos a hacer un culto eucarístico, si lo quisiera ver de esa forma, porque Eucaristía lo que significa es acción de gracias o dar gracias. Entonces, después de la cena ágape, venía la celebración de la cena del Señor como una acción de gracias. De ahí, hermanos, que la Iglesia Católica llama a la ceremonia Eucaristía. Lo que le quiero decir es que como esa cena comunitaria lo que simbolizaba era la unidad de la iglesia, lo que expresaba era la armonía, el amor, es decir, el sentido de reunirse no era simplemente llevar comida, sino que esa comida que los cristianos primitivos llevaban y que la unían con el culto era promover y manifestar el amor fraternal. Por eso es que en esas fiestas, después del culto, después de reflexionar en la palabra de Dios, todos los cristianos sacaban sus viandas para que se repartieran entre todos y todos participaban de esa comida. El problema es que dice el escritor de Judas que estos apóstatas son manchas en vuestros ágapes, dice la traducción Reina Valera, o son un peligro oculto. Son como arrecifes que participan de las fiestas cristianas, que participan de la convivencia cristiana, pero la forma en cómo participan no es la más adecuada, no es con la que nació esta expresión comunitaria. ¿Y por qué son peligrosos? Vea lo que dice el versículo 12. Estos individuos son arrecifes, son un peligro oculto, sin ningún respeto. Ellos son personas irrespetuosas. Oiga lo que está diciendo el escritor. Son personas que no tienen respeto, y no tienen respeto porque confrontan a la autoridad. ¿Quién dice
que solamente hay una forma de hacer las cosas, solo porque lo dice el pastor, solo porque lo dice el líder. Entonces ellos con esas expresiones pervertían las fiestas cristianas, pero no solo las pervertían, sino que dice, sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. ¿Cuál es la diferencia entre una parranda y una fiesta? Cuando la gente dice, tal vez usted cuando andaba en el mundo, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya no se acuerdan de ese lenguaje, hermanos, pero cuando usted le decía a su compadre, vamos a parrandear, o cuando usted le decía a su amiga, hermana, vamos a la parranda de Algelengue que hay allá, hasta ocupamos esa expresión. Pero ¿qué es una parranda? ¿Qué es una parranda? ¿Qué es ser parrandero? Que es distinto a una fiesta. Una parranda es una fiesta que se ha salido de control. Una parranda se representa por los excesos que ahí hay. Por ejemplo, alguien puede tener una fiesta pequeña, quizás es una fiesta de cumpleaños, pero usted sabe que a veces las fiestas de cumpleaños se terminan convirtiendo en parrandas, donde hay borrachera, donde hay orgías, donde hay baile, donde hay, hermanos y hermanas, situaciones bastante penosas. Lo que comenzó con un motivo de alegría terminó convirtiéndose en una parranda, pero en una fiesta, en una celebración desenfrenada, desordenada. Y acá es donde uno se puede hacer la pregunta: ¿en qué momento una cena comunitaria, una comida de cristianos, se terminó convirtiendo en una parranda, en un exceso? ¿De qué manera esta gente promovía la parranda, el exceso, la vulgaridad? Por eso es que es bastante interesante cómo el escritor de Judas los describe. Son arrecifes ocultos. Ellos entran a participar a sus fiestas como, vamos a unirnos a la celebración ágape y luego a la cena del Señor. Pero la manera en cómo ellos promovían esas fiestas, o en la manera en cómo se involucraban en esas fiestas, era de manera irrespetuosa. Eso es lo que dice la NBI. Convierten, dice, son personas que no tienen ningún respeto. Pero ¿qué es lo que nos respetan? Para que nosotros podamos entender cómo esto se convirtió en un problema para la iglesia del siglo I, hay un pasaje del Nuevo Testamento que nos permite, hermanos y hermanas, ver cómo esta gente se metía a las iglesias a hacer parrandas, a hacer desorden, a hacer excesos dentro de las reuniones cristianas. Acompáñenme por favor a Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo número 11, versículo 17. Cómo esta gente se metía a desenfrenar a la iglesia, a hacer parranda, aquello que en algún momento expresaba comunidad, amor, unidad. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17. Oiga lo que dice la Biblia. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos. Oiga esto: ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Imagínense que de repente dijeran de nuestros cultos: miren, hermanos, sus cultos en vez de traer más bendición son más perjuicio para nosotros. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Sus cultos ya no son de bendición. Sus reuniones cristianas ya no son de bendición. Sigamos leyendo, versículo 18. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo.
Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Cuando una reunión cristiana ya no es de bendición. Aquí Pablo lo está diciendo. Cuando ya no hay unidad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se describe a la iglesia primitiva que eran de un mismo pensar y de un mismo sentir. ¿Cómo es posible que personas tan diferentes los unos de los otros seamos de un mismo sentir y de un mismo pensar? Porque incluso nosotros mismos decimos, es que cada cabeza es un mundo, cada pensamiento es un universo. Entonces, ¿cómo es posible que una comunidad sea de un mismo sentir y de un mismo pensar? Eso solo es posible cuando esa comunidad es una comunidad del Espíritu Santo. Porque lo que nos hace ser de un mismo sentir y de un mismo pensar no es que usted piense igual a mí, que soy el pastor. No es que usted sienta igual a mí, que soy el líder de la iglesia. No. Cuando la Biblia se refiere a que los cristianos eran de un mismo sentir y de un mismo pensar, era que el centro en el que giraban todas las reuniones era la persona de Jesucristo. Los cristianos pensaban como Jesús y sentían como Jesús. Lo que nos hace a nosotros ser cristianos no es que traigamos una Biblia bajo el brazo. Lo que nos hace a nosotros ser cristianos no es que tengamos mucho tiempo de estar en la iglesia. Lo que nos hace a nosotros cristianos es que pensemos y sintamos como Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero eso solo lo produce el Espíritu. Ahora, sigamos con el pasaje de Corintios. Lo primero que Pablo dice es, entre ustedes hay divisiones. Ya no son de un mismo sentir y de un mismo pensar. Oiga lo que dice el versículo 20. Y aquí Pablo va a decir por qué esta gente se han vuelto en personas que ya no son de bendición sus reuniones. Verso 20. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Qué pasaba con la iglesia de Corinto? Que en el momento de la celebración de la cena ágape había un hermano que había llevado una pierna de cordero y se había fijado que a la par suya había un hermano muy pobre que no había llevado nada. Entonces el hermano que llevó la pierna de cordero dijo, no, yo no voy a compartir con este que no trajo nada. Y comenzaba a comer, ñan, 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 para no dejarle nada. Esos son como los que oran, ¿verdad? Antes de comer. Padre que está en el cielo, amén. Así oran antes de comer algunos. Porque tienen una prisa para comer, hermanos. Ustedes no oran así, ¿verdad, hermano? Bueno, la risa lo delata a algunos. Pero en la iglesia de Corinto se estaba dando eso. Que un hermano rico que había llevado una buena comida se la comía él para no compartir con el pobre. Pero eso no era todo. Que los que habían llevado vino, yo no voy a compartir mi buen vino con este que solo trajo agua. Se lo comenzaban a tomar y a tomar y a tomar el vino. ¿Y qué producía eso, hermanos y hermanas? Lo que dice el versículo 21: se emborrachaban después del culto. ¿Se imagina un culto donde hay un montón de ebrios, hermanos? ¿Se imaginan un culto donde el diácono está viendo estrellitas ya, donde la diaconisa también ya ni se puede detener? Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, porque era gente que estaba viviendo en excesos. ¿Cómo es que algo tan sagrado
como la cena del Señor, terminaba en borrachera. Es lo que Pablo está diciendo. Verso 22, vea lo que dice: ¿acaso no tienen casa donde comer y beber? Y este es el problema. Porque alguien puede decir, no, si se emborrachó el hermano fulanito, ¿y cuál es el peligro? Pues si no era su vino, pues. No, si la hermanita menganita se comió toda la comida y se le ve la gran, ¿verdad?, vientre. ¿Y cuál es el problema? Si no, ella lo trajo, pues. Dice Pablo, el problema es que cuando tú vives en excesos, cuando tú irrespetas las reuniones cristianas, no estás irrespetando al hermano necesariamente. Lo irrespetas a él, es verdad. Pero las reuniones alrededor de quién giran, hermanos. ¿Quién es el centro de esta reunión? No, dígalo bien. ¿Quién es el centro de esta reunión? Es Cristo. Cualquier cosa que yo haga o deje de hacer en favor de mi hermano, se lo estoy haciendo a Cristo. Por eso es que dice: o menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto?, dice Pablo. Claro que no. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué representan las reuniones cristianas? ¿Y por qué nosotros tenemos que respetar las reuniones cristianas? ¿Por qué tenemos que respetar cuando nos reunimos en este lugar o nos reunimos en las células? Una iglesia se convierte en una iglesia cuando se reúne, cuando ejemplifica a la iglesia universal, cuando se reúne. Es donde nosotros, hermanos, como creyentes, mostramos lo que somos, aprendemos lo que somos, nos convertimos en lo que somos y nos regocijamos y alabamos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que somos? ¿Y qué es lo que somos? Somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo, somos el rebaño del buen pastor, somos el pámpano de la vid, somos los ciudadanos del reino de Dios, somos la demostración y la sabiduría de la gracia de Dios. Todo eso es la reunión cristiana. Entonces, ¿cuál es el respeto que le damos a estas reuniones? Porque esta no es una reunión cualquiera. Esto no es una reunión cualquiera. Es una reunión donde el Señor Jesús se hace presente. Y tiene una implicación espiritual tan profunda que Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Mateo. Les aseguro, dijo Jesús, que todo lo que ustedes, note que es plural, el pronombre es plural, ustedes, les aseguro que todo lo que aten ustedes en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 o 3 en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, dijo el Señor. El Señor está acá en medio nuestro. Entonces, cuando esta gente, de manera oculta como un arrecife, irrespetaban la reunión, estaban irrespetando al mismo Señor, que, como dice la Biblia, esta gente niega a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Ya nos dijo Judas. Usted sabe, hermano y hermana, que la palabra de Dios como cristianos nos manda a congregarnos. ¿Lo sabe, sí o no? Hebreos capítulo 10, versículo 25, el famoso pasaje: y no dejando de congregarnos
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cada cuánto usted viene acá a la iglesia y de qué forma viene a la iglesia? ¿Cuál es su actitud cuando usted se congrega con el pueblo de Dios? Usted sabe, hermano, hay gente cuyo oficio en la iglesia es andar pavimentando los alrededores y los contornos de la congregación. Aquí hay gente que para entretener a sus hijos les prestan el celular a sus niños pequeños. No sé si habrá alguna madre, no veo a nadie desde acá, se los prometo. Hay gente que acá a la iglesia se viene a dormir. Buena fiesta, buena siesta, hermano. No, yo sé que todos a veces venimos cansados, hermanos, y el sueño es un poco duro, y sé que hay hermanos que se esfuerzan, pero hay otros que sí, se vienen a dormir acá. Hay otros que no muestran un respeto a la congregación. A la hora de los dones están con los ojos abiertos, viendo para todos lados. A la hora, hermanos y hermanas, de la palabra de Dios, hay gente que se levanta porque, no sé, curiosamente a la hora de la predicación como que las vejigas les dicen vayan al baño, ¿verdad? Nosotros decimos que tenemos al Dios vivo y verdadero en medio nuestro, ¿sí o no? ¿Se ha fijado usted que en una catedral usted no va a ver gente que se anda moviendo, hermano? Es más, dicen, yo no sé, no me consta, que en una iglesia católica ni siquiera hay baños. O sea, la gente va a lo que va. Y nosotros que decimos que tenemos al Dios vivo y verdadero, ahí andamos, hermanos y hermanas, como que somos farolitos muchas veces, como almas en pena. O muchas veces a la hora del mensaje nos ponemos a platicar con la persona que está atrás. Venimos a masticar chicle y lo que hacemos es pegarlo en el asiento. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el respeto que se le da a la congregación? Pero dejemos esas cosas que son cuestiones de cortesía y de urbanismo y civilidad, que son necesarias. O sea, uno cuando viene aquí a la iglesia, hermano, tiene que tener forma para venir. O sea, se supone que venimos a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, se supone, ¿verdad? Hay gente que viene en chancletas aquí a la iglesia, hermano. No ve el zapato, ¿verdad? Pero yo sé que pueden haber situaciones difíciles, económicas, pero hay gente que tiene facilidades, pero no se arregla para su encuentro con el Señor. Si a usted lo invitara el señor presidente de la República, ¿cómo se presentaría ante él, hermano? Mínimamente usted se pondría su mejor ropita. Pero ¿por qué cuando venimos a la casa del Señor no le damos el respeto y la reverencia al que no solamente nos ha bendecido con su amor, sino que nos ha dado la salvación y la vida eterna? Entonces debe de haber respeto. Pero también hay gente, dejando eso a un lado, hay gente que viene a las iglesias con otros intereses. Hay gente que viene a las iglesias a ver a quién le roba la cartera. Agarre bien la cartera, hermano. Hay gente que viene a la iglesia a ver a quién se baja. Hay gente que viene a las iglesias y se aprovecha de la buena fe de un hermano. Hermano, présteme tanto, ahí se lo voy a pagar. Pasan 7 años y nunca le paga. Hay gente que viene a la iglesia a ver si le logra bajar la mujer al otro. Qué bonita, qué linda, qué... Hermanos, vienen con motivaciones perversas y no se están dando cuenta que están ante la misma presencia de Dios, a quien merece toda gloria, toda honra y todo respeto. Entonces nuestra motivación debe de ser la de tener un encuentro con el Señor.
Pero hay gente en medio nuestro, a esta hora, en este lugar, cuyo motivo no es venir a encontrarse con el Señor. Son gente peligrosa. Son gente peligrosa. ¿Y en qué se traduce su peligro? ¿Cómo puedo detectar yo a una persona que es peligrosa? Cuando son irrespetuosos de las reuniones cristianas. Y el irrespeto a las reuniones cristianas, hermanos y hermanas, va en diferentes direcciones. Desde aquellos que no tienen una educación para estar en la iglesia o en la célula, en el culto, o de aquellos que tienen un irrespeto de hacer daño. En una ocasión, hermanos, saliendo de la iglesia, un hermano, así literalmente, hermanos, iba caminando y en eso iba revisando su teléfono, pero del culto, hermanos, saliendo del culto, no aquí, saliendo del culto, salió un hombre que solo salió corriendo y le arrebató el teléfono y se fue. Así. Y uno se pregunta, ¿y esta gente a qué viene, pues? ¿Qué piensan que es una reunión cualquiera? Si aquí está el Señor, hermanos, es el Señor. Entonces, como cristianos, nosotros no podemos reducir toda la honra, la dignidad que esta reunión merece. Por eso es que usted se ha fijado, los servidores acá no me dejan mentir, que a la hora, hermanos, de los dones, las personas tienen que cerrar sus ojos. Cuando hay una oración, los servidores a veces detienen el tráfico de personas porque estamos en un momento de oración, porque se va a leer la Biblia. Pero todo esto es porque le estamos dando honra no al que dirige, no al que predica, sino al que está en medio nuestro, que es el Señor. Es Dios el que merece toda nuestra honra, todo nuestro respeto. Pero lo otro es que dice, hacen parrandas las fiestas de amor fraternal. Como las intenciones de estas personas son otras, comienzan a incitar a los cristianos a vivir en excesos. Comienzan a incitar a las cristianas para que hagan cosas que a Dios no agradan. ¿Qué podría ser un exceso, por ejemplo? Por ejemplo, hermanos, un exceso, la Biblia dice que nos demostremos con amor el hecho del compañerismo cristiano. Y usted sabe, ¿verdad?, que a veces puede haber un abrazo, a veces pueden haber expresiones de cariños entre las hermanas. La Biblia, incluso en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, recomendando a la iglesia, salúdense con un beso santo, dice Pablo. Pero ¿por qué Pablo tiene que decir salúdense con un beso santo? ¿Por qué no simplemente digo salúdense con un beso? Porque no faltará más de alguno que, aprovechándose de esa expresión cristiana, hermanita, comience a sacar las extensiones de pulpo, ¿verdad? Todo exceso, hermanos, es peligroso. Entonces uno puede decir, no, si el Señor sabe mi corazón, Dios sabe que... Fíjese, le voy a decir algo. En una ocasión, hasta en la forma en cómo uno saluda, expresa muchas cosas. De repente, hermano, Dios le bendiga, y le comienza a sobar la mano, y casi que se lo quiere llevar, ¿verdad? Y usted sabe que con ese tocamiento usted le está expresando un exceso a una persona. Pero excesos, hermanos, pueden haber, como le digo, en diferentes formas. Excesos pueden ser en la forma en cómo se administran los recursos al interior de una iglesia. Excesos pueden haber en abusos de autoridad por parte de algún dirigente de una iglesia. El punto es este, que todo lo que hagamos
Se lo estamos haciendo al Señor. Fíjese que por eso es que dice la Reina Valera en el versículo 12: estos son manchas, dice, en vuestros ágapes, que comiendo así sinvergüenzamente, dice, impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Es gente que solamente vela por sus propios intereses. Entonces, hermanos, termino esta noche. ¿Cuál es el valor que nosotros le damos al estar aquí juntos? ¿Cuál es el respeto que nosotros le damos al Señor cuando nos congregamos? ¿Cuál es el respeto que nosotros le manifestamos a nuestros hermanos que están ahí a la par? Porque cada uno de los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo somos parte del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Así que démosle ese respeto a nuestras reuniones cristianas. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor, le invito para que en el lugar donde está pueda ponerse en pie y vamos a orar por usted. Si hay alguien que esta noche desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor, póngase en pie. Hoy usted sabe que esta reunión no es una reunión cualquiera, es una reunión donde la presencia de Dios se mueve y se manifiesta a favor de su pueblo por medio de su Espíritu Santo. No es una reunión común y corriente, es una reunión especial, porque es una reunión que trata de Jesús, el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios es el que está acá para perdonar tus pecados. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo o deseas reconciliarte con el Señor, ponte en pie. Ahí habrá un hermano que va a orar por ti. No puedo extender mucho este llamado por el tiempo, pero tú quieres reconciliarte con el Señor o quieres entregarle tu vida a Cristo, ponte en pie. Ahí habrá un hermano, o levanta tu mano y eso nos servirá de señal para que un hermano llegue ahí a ministrarte. Mientras la iglesia intercede para que el Señor toque las vidas esta noche. Si hubiera alguien, póngase en pie. Hermanos, al ser lavados con la sangre de Cristo, hemos sido injertados en el cuerpo. Somos el cuerpo del Señor, somos el templo del Espíritu, somos la vid. Somos el pámpano en la vid. Somos el pueblo de Dios. Somos la sabiduría y la gracia de Dios manifestada a los hombres por medio de Jesús. ¿Habrá alguien esta noche que quiera entregarle su vida a Cristo? Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has revestido de dignidad con tu presencia. Las reuniones cristianas no son reuniones más. No es un conglomerado de personas que simplemente tienen un gusto o una preferencia. El centro de nuestras reuniones eres tú. Señor, queremos darte las gracias por este tiempo que hemos aprendido de tu palabra, pero ahora queremos pedirte también que bendigas a tu pueblo y que nos ayudes a ser reverentes, que podamos, Señor amado, respetar tu santa y bendita presencia. Ayúdanos, Señor, a no vivir en excesos. Ayúdanos a no abusar de nuestra confianza. Ayúdanos, Señor, a no utilizar mal los privilegios que se nos han dado, para no ser peligros ocultos, piedras de tropiezo para tu pueblo. Esta noche también quiero pedirte por nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
Bendice a tu pueblo, Señor. Aquellos que lo hacen con sencillez y generosidad, sabiendo que lo que te dan no es al hombre, no es a la iglesia, es a ti, que eres nuestro sumo sacerdote. Recibe nuestras ofrendas, Señor, y recibe nuestros diezmos. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan fuerte ese aplauso al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Pueden pasar, hermanos.